Entonces somos muy rápidos en decir, no, los divorciados no pueden estar en el ministerio, no, los divorciados no pueden, no sé, servir en el liderazgo, no, los divorciados no pueden, pero si Dios mismo les está extendiendo esa gracia, ¿por qué nosotros tenemos esa dureza en el corazón? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Desaprendiendo. Mi nombre es Elena Amador. Si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. Si aún no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas y que le des clic en la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Esa es tu manera de agradecerme si te gusta el contenido. También no te olvides de darle like al video. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema un tanto controversial dentro de la iglesia, que es el divorcio. En este tema va a haber siempre opiniones encontradas. Esta es mi opinión, está basada en mi experiencia y en la Biblia. Voy a dejar todos los versículos bíblicos y debajo en la cajita de descripción pueden encontrar las palabras originales. Les voy a dejar la referencia para que puedan ir a investigarlas. Pero como yo siempre les digo, los invito a que no me crean, o sea, que no tomen por sentado que lo que yo estoy diciendo es una verdad absoluta, sino que los animo a que investiguen, a que miren este video, que miren otros videos de personas que estén totalmente en contra del divorcio o que piensen algo totalmente diferente a mí, que examinen todo y que retengan lo bueno. Esa siempre es mi invitación, a que no pongan lo que yo les estoy diciendo y compartiendo en un altar, sino que lo examinen y que, bueno, si consideran que es una verdad bíblica y que va conforme a sus principios, lo retengan, y si no, lo desechen. No soy la dueña de la verdad, no lo sé todo. Todo lo que yo comparto está basado en mi experiencia y en mis estudios. Tengo estudios en teología, pero nada, estoy abierta a cambiar de parecer también, ¿no? Porque esto es algo que yo siempre digo y que en el disclaimer de todos mis videos aparece, que es que si creemos, ¿no?, que vamos renovando nuestra mente y creciendo nuestro espíritu, eso quiere decir que vamos a cambiar de manera de pensar muchas veces a lo largo de nuestra vida, y está bien. En nuestras iglesias muchas veces se suele juzgar a los divorciados, es como que están en una especie de limbo, hay como un vacío para ellos, ¿no? Es como que generalmente se suelen hacer grupos para solteros, grupos para casados, y los divorciados como que quedan ahí en el medio, porque para ser solteros como que les sobra y para casados les falta. Entonces vale la pena reexaminar qué es lo que realmente dice la Biblia, sobre todo porque conozco iglesias locales en donde se los excluye de servir en el ministerio, en donde se los juzga como si estuviesen en una condición constante de pecado, como si para ese pecado no existiese gracia, como si estuviesen marcados para toda la vida. Pero la Biblia señala que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso vale la pena ponernos a reexaminar qué es lo que realmente dice la Biblia respecto a los divorciados, y para también poder ofrecerles esperanza a ellos, porque si por equivocarse una vez van a estar continuamente marcados o continuamente manchados, por así decirlo, entonces no estamos ofreciendo ningún tipo de gracia, no estamos ofreciendo ningún tipo de perdón y no estamos ofreciendo ningún tipo de empoderamiento. Por eso en el día de hoy voy a estar analizando algunos versículos que suelen utilizarse para decir que Dios está en contra del divorcio o que el divorciado está en una condición constante de pecado, y vamos a ver qué es lo que realmente significan en su contexto original. El versículo número 1 que me gustaría que analicemos es el de Malaquías 2:6. Este suele ser el versículo más utilizado para decir que Dios está en contra del divorcio o que los divorciados están en pecado. Este versículo dice: yo aborrezco el divorcio, y es Dios mismo el que está hablando a través del profeta Malaquías. Si alguien con poco entendimiento bíblico y con poco conocimiento del contexto y de las palabras originales leyese este versículo, podría llegar a la conclusión de que realmente Dios odia a los divorciados, que está totalmente en contra del divorcio,
o que los divorciados no califican o que están marcados de por vida, porque suena como un versículo muy condenatorio, si se quiere. Pero con este versículo lo que ocurre es lo que ocurre con muchísimos otros, como el video de la semana pasada en donde analizábamos el tema del diezmo, que si no lo vieron les dejo el enlace ahí arriba para que lo miren. Lo que sucede es que cuando nos acercamos a un versículo, muchas veces le insertamos un significado diferente que el que tuvo para la audiencia original. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia debemos tener en cuenta varias pautas, y una de esas pautas es que un versículo no puede significar algo diferente que lo que significó para la audiencia original. Entendiendo esto y comprendiendo el contexto, Dios acá de lo que está hablando es de una costumbre que tenían los judíos de esos tiempos, que era abandonar a sus esposas estando ellos casados. Esta era una práctica que era muy común en otros pueblos, o sea, no solo entre los judíos, sino entre los pueblos de esa época, y que básicamente consistía en un hombre que estando casado se iba con otra mujer. Por lo general, en el caso de los judíos, se iban con mujeres paganas y dejaban a su esposa judía sola. El problema con esto es que las mujeres en aquellos tiempos no teníamos ningún tipo de derecho humano, prácticamente éramos como una propiedad de nuestro esposo o como una esclava de nuestro esposo, o sea, las mujeres dependían 100% de sus maridos, y por lo tanto cuando los dejaban, o sea, cuando sus maridos las dejaban estando casados, ellas popularmente se llamaba que eran repudiadas por su esposo. Entonces estas mujeres repudiadas, es decir, abandonadas por su esposo estando todavía casados, muchas veces hasta quedaban en la indigencia, o sea que dependían de la caridad ajena, porque dependían económicamente de sus esposos en esos tiempos. No podían volver a casarse porque estaban casadas ya, o sea, no podían volver a casarse porque ya había un documento legal que decían que estaban casadas, y muchas veces sus hijos también quedaban al desamparo. En este contexto, Dios lo que está diciendo es que Él aborrece ese acto de repudio, no de divorcio. Ya voy a andar un poquito más en esta diferenciación entre repudio y divorcio. Pero para darle un sentido a este versículo, de lo que está hablando es de esta costumbre. O sea, los judíos en esos tiempos lo que solían hacer era irse con mujeres paganas que, como eran de otras religiones o de otros pueblos, no necesitaban un documento o no les exigían un documento para ver si su nuevo esposo estaba casado o no. Estas iban, se casaban y la esposa quedaba casada sin ningún tipo de compensación económica, porque cuando se divorciaban de manera legal, la ley exigía que los esposos le den una compensación económica a sus esposas. Entonces las mujeres repudiadas, es decir, abandonadas, debían sufrir la afrenta, o sea, la vergüenza pública, porque para esos tiempos era una práctica que prácticamente condenaba a la mujer y a sus hijos a la pobreza total. La Biblia sí habla de una carta de divorcio, o sea, la Biblia en la ley, ¿no? Estamos hablando del antiguo pacto. En este antiguo pacto sí, la Biblia menciona el divorcio, pero ambas personas, es decir, el esposo y la esposa, debían ir ante una corte religiosa para justamente que el sacerdote otorgase un acta de divorcio que dejaba, suspendía la unión, y el esposo debía otorgarle una compensación económica a su esposa. Malaquías 2:6 no está hablando del divorcio legal, de cuando las personas iban ante la corte religiosa para pedir una separación del vínculo, sino de lo que Malaquías 2:6 está hablando es del repudio, es decir, de los hombres que dejaban a sus mujeres para irse con otras mujeres y se divorciaban, por así decirlo, de hecho, pero no había ningún documento legal que le otorgase algún tipo de amparo a sus esposas. Esto lo podemos ver bien y queda muy claro en la palabra que es traducida como divorcio en Malaquías 2:6. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se tradujeron en nuestras Biblias como divorcio.
Estas son la palabra shalach, espero estar pronunciándola bien, la voy a dejar escrita acá, y también pueden encontrar, les dejo en la cajita de descripción, el enlace al diccionario Strong en donde pueden leer toda la definición de la palabra. Pero, retomando, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se tradujeron en nuestras Biblias modernas como divorcio. Shalach, y la otra es mucho más difícil, la voy a leer porque no sé si la puedo pronunciar. Y la segunda palabra es keritug. Creo que se dice así, la voy a dejar escrita porque es muy difícil. Si bien estas dos palabras, que se las dejé escritas acá, se tradujeron ambas como divorcio, la realidad es que significan dos cosas totalmente diferentes. En Malaquías 2:6 lo que Dios está diciendo es: yo aborrezco el shalach. Está usando la primera de las palabras. Y esto parece un detalle al pasar, pero es muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros comprendemos que Dios piensa en la actualidad sobre el divorcio. La primera de las palabras, shalach, en algunas versiones bíblicas es traducida como repudio. Sin embargo, en otras versiones se traduce como divorcio. Y esto es un detalle, pero que no es tan detalle, porque termina moldeando lo que creemos que Dios cree sobre el divorcio. Entonces, en contexto, lo que Dios está diciendo es: yo odio el repudio, o yo odio que abandonen a sus mujeres sin presentarles un documento legal que certifique que están divorciados. Hay algunas versiones de la Biblia, porque esto a veces me lo preguntan, ¿no? ¿Qué Biblia lees vos? Y yo siempre digo que depende. O sea, hay algunas cosas que me gusta más Reina Valera, otras que me gusta más NBI. Mi versión bíblica favorita es una que está disponible solo en inglés. Se llama The Passion Translation. Me gusta mucho porque respeta muy bien los tiempos verbales originales. Y porque no es una traducción de una traducción. O sea, esto puede ser tema para otro video, pero muchas versiones bíblicas son una traducción de Biblias en inglés. Por ejemplo, la NBI. La NBI en español es una traducción de la NBI en inglés. Y al traducir siempre se van perdiendo cosas. Entonces me gustan más las versiones bíblicas que van al original y hacen lo mejor que pueden en sacar el significado original. Y eso es lo que hace The Passion Translation. Me gusta mucho esa Biblia, pero utilizo Reina Valera, utilizo NBI, no tengo problema con ninguna. Reina Valera sí hace esta distinción entre estas dos palabras, repudio y divorcio, pero NBI no. NBI traduce estas dos palabras que mencioné recién, que son muy difíciles de pronunciar, las traduce a ambas como divorcio. Malaquías 2:6 lo que está diciendo no es que Dios odia a las personas que van ante una corte para obtener un divorcio, sino que lo que Dios aborrece es que, en el contexto bíblico, que los hombres abandonen a sus mujeres y la dejen desamparada. Entonces de eso es lo que está hablando. Dios aborrecía la práctica del repudio o del shalach porque primero que no nacía de su corazón. O sea, Dios otorga acta de divorcio por la dureza de los corazones, es lo que dice la Biblia. Pero conociendo la naturaleza del hombre, Él igualmente otorga este derecho o este permiso a divorciarse. Pero obviamente no sale del corazón de Dios. Es como cuando pecamos. Sí, Dios quiere que pequemos y no, pero también Dios nos ofrece la gracia porque sabe que nos vamos a equivocar. Entonces algo similar ocurre con el divorcio. Esta palabra, que significa literalmente divorcio, es decir, ir ante la corte y separarse, aparece en Jeremías 3:8 y consistía justamente en eso, en ir ante una corte religiosa que anulase el matrimonio para que ambos cónyuges tuviesen la libertad de volver a casarse si así lo quisiesen. El segundo versículo que suele utilizarse
para decir que Dios está en contra del divorcio es Mateo 5 del 31 al 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el Nuevo Testamento, como decíamos, existen dos palabras diferentes que se traducen como divorcio. La primera es apoluo, que está en griego y significa lo mismo que significaba la otra palabra que significaba repudio. Bueno, lo mismo. Significa alejar, poner aparte, separar, repudiar. Les dejo abajo en la cajita de descripción la referencia al diccionario Strong para que puedan ir a leerlo si es que lo desean. Esa palabra significa repudiar, es decir, abandonar a una mujer sin tener el acta de divorcio. La otra palabra que aparece es apostación, y esta palabra sí literalmente significa divorcio, es decir, ir ante una corte religiosa que otorgue un acta de divorcio. Hay que tener entonces muy en cuenta que una cosa era el repudio y otra cosa es el divorcio. Muchas personas sin conocimiento bíblico utilizan estas palabras intercambiablemente, o sea, piensan que significan lo mismo y como ya vimos son dos cosas totalmente diferentes. En este versículo, entendiendo esta diferencia y entendiendo que se están usando dos palabras diferentes, lo que haciendo un parafraseo, ¿no? Lo que este versículo quiere decir es que si alguien quiere separarse de su esposa, debía hacerlo ante la ley. Entendiendo esto y la costumbre que tenían los judíos de separarse de manera ilegal, es decir, a dejar a sus esposas y dejarlas totalmente desamparadas, lo que este versículo está diciendo es que si alguien deseaba separarse de su esposa, debía hacerlo de manera legal, es decir, debían ir a pedir un acta de divorcio. ¿Para qué? Para que se le pueda garantizar a la mujer que quede en igualdad de condiciones que el hombre, para que ésta pudiese casarse. Recuerden que en tiempos bíblicos la mujer que no estaba casada y que no podía tener hijos era como la peor afrenta. Hoy son otros tiempos, ¿no? Yo estoy hablando de estos tiempos bíblicos. Entonces, lo que está diciendo es, si vos te querés separar de tu esposa, vayan a buscar un acta de divorcio para que ésta pueda volver a casarse. Es decir, lo que estaba haciendo es otorgarle derechos a la mujer, porque la más perjudicada era la esposa, porque no se podía casar y encima quedaba desamparada. Muchas de ellas quedaban viviendo en la calle con sus hijos. Era una situación totalmente terrible que nosotros no podemos llegar a comprender en estos tiempos modernos. También lo que dice es que si alguien se casaba o tomaba por mujer a una esposa repudiada, también estaba en pecado. ¿Por qué? Porque esta mujer todavía estaba legalmente casada. Entonces, claro, iba a tener relaciones sexuales con una persona que legalmente, digamos, estaba casada. Entonces Jesús lo que está haciendo es decir, miren, si van a hacerlo, háganlo ante la ley y háganlo bien. Esta clarificación que hace Jesús es justamente para ayudar a las mujeres de aquellos tiempos, porque en esos tiempos las mujeres era como que éramos cosas, o sea, no podíamos trabajar, solamente podíamos quedarnos en la casa. Entonces, para una mujer ser repudiada, es decir, ser abandonada, significaba perder todos sus ingresos, significaba ser mal vista por la sociedad. Era una situación totalmente terrible. Este pasaje no está diciendo que si alguien se casa con una mujer divorciada legalmente, está cometiendo adulterio. En muchos casos yo he conocido gente que dice que separarse no está mal, pero que se tienen que quedar ambos sin casar, porque si se casan con una mujer o un hombre divorciado, entonces están cometiendo adulterio. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Eso está hablando de cuando las personas se divorcian de hecho, o sea, simplemente se dejan, pero no hay un proceso legal que finalice el matrimonio. Hago una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando el video hasta ahora, le des like. El versículo número 3
es el versículo de Mateo 19:6 que dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Este versículo debe entenderse en el contexto de todo Mateo 19. O sea, muchas veces un error muy grande que hacemos los cristianos es sacar versículos y tirarlos a alguna situación sin tener en cuenta lo que realmente significaban para la audiencia original en el contexto original. Entonces tenemos que leer este versículo de Mateo 19 en todo el contexto de Mateo 19. Entonces, ¿qué dice Mateo 19? Si leemos el versículo 3, que lo voy a leer, vemos que los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Básicamente le estaban, como decimos en Argentina, ¿no? Le querían hacer pisar el palito, o sea, querían ver en dónde Jesús se equivocaba. Entonces le preguntaron eso: ¿está permitido dejar a la mujer por cualquier motivo que queramos? Y Jesús les responde, ¿no? Y dice que el matrimonio es una relación permanente mientras no exista el acta de divorcio. Y este versículo de Mateo 19:6 es la conclusión de esto. Y dice, ¿no? Por lo tanto, lo que unió Dios no lo separe el hombre. O sea, está hablando de que el matrimonio es permanente mientras no exista el acta de divorcio. Sigue después, los fariseos le vuelven a preguntar y le dicen: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio, la palabra apostación están usando ahí, y repudiarla? Ahora la palabra, ¿cómo era? Apolúo están usando ahí. Están usando las dos palabras. Entonces vuelvo a leer. Dice: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta: por la dureza de vuestros corazones. Los hombres de duro corazón eran esos hombres que justamente abandonaban a sus esposas sin que haya un acta de divorcio en el medio. Y lo que está diciendo es: ustedes tienen esta dureza en el corazón, que quieren irse con otras mujeres paganas. Entonces yo otorgué el acta de divorcio para que le den igualdad de derechos a la mujer, que si quiere casarse nuevamente pueda volver a hacerlo. Porque los hombres judíos sí podían volver a casarse con mujeres paganas, pero una mujer judía no podía volver a casarse, porque casarse con una mujer repudiada era la peor afrenta que alguien pudiese tener. Entonces lo que está diciendo Jesús acá es que el plan original de Dios, obviamente que no es el divorcio. Yo creo que el plan original de Dios, por supuesto que es la familia, pero también existen personas, tanto hombres como mujeres, que tienen esta dureza en el corazón, que prefieren irse por ahí. Entonces lo que está diciendo es: por el caso de tu dureza, yo extiendo esta acta de divorcio para que puedan ambos rehacer su vida. O sea, para que, y en este caso del contexto original, recordemos cómo era la situación de las mujeres, es decir, para poder restaurarla y para que pueda tener iguales derechos que las demás mujeres que no estaban casadas. Entonces, en resumen, la Biblia habla de dos conceptos que muchas veces no se comprenden, que se los usa intercambiablemente, pero que no debería ser así, y que es el repudio y el divorcio. Ambos significan dos cosas totalmente diferentes. Dios odia el repudio, es decir, Dios odia a un hombre o una mujer, que esto trasladado a tiempos modernos, ¿no? A un hombre y a una mujer que abandona a su cónyuge, y que quizás lo deja desamparado, no tanto a nivel económico, porque hoy por hoy las mujeres trabajamos, hoy por hoy las mujeres tenemos mayor acceso a un montón de cosas, pero quizás en el plano afectivo, quizás abandona a sus hijos. O sea, de lo que está hablando es de eso, de una persona que abandona sin que haya en el medio un certificado de divorcio. Dios sí aborrece el repudio, pero no aborrece el divorcio. Son dos cosas diferentes. Antes de finalizar, me gustaría analizar algunos mitos respecto al divorcio y a los divorciados. El mito número 1 es que el divorciado está en una situación de pecado permanente. Como ya vimos, el divorcio no es un pecado en sí, pero sí puede ser pecado, esto sí lo quiero aclarar, las circunstancias que te llevaron a ese divorcio. Es decir, faltarse al respeto sí es pecado,
no sé, engañar, obviamente, abusar, bueno, psicológicamente, verbalmente, todo eso sí es pecado. O sea, puede ser pecado las circunstancias que te llevaron a ese divorcio, pero el divorcio en sí no es pecado, son dos situaciones diferentes. Y con esto a mí me pasa que yo pienso, ¿no?, en mi sobrino. Yo no tengo hijos por el momento, pero pienso, no sé, en mi sobrino, que si el día de mañana, Dios no quiera, ¿no?, pero viene y me dice que, no sé, que tomó una mala decisión X, yo no lo voy a querer condenar durante toda la vida, ¿no? Y eso que yo no soy ni siquiera su madre, pero digo, ¿cuánto Dios, que es un buen padre, no nos va a ofrecer esa gracia? Entonces, ¿por qué nosotros somos tan rápidos en juzgar a alguien divorciado y en no otorgarle esa gracia si Dios mismo se las ofrece? Entonces somos muy rápidos en decir, no, los divorciados no pueden estar en el ministerio, no, los divorciados no pueden, no sé, servir en el liderazgo, no, los divorciados no pueden, pero si Dios mismo les está extendiendo esa gracia, ¿por qué nosotros tenemos esa dureza en el corazón y los separamos? O sea, como que los repudiamos nosotros mismos, volviendo a las palabras, ¿no? Como que los alejamos, decimos, no, vos sos divorciado, no, vos ya no. El divorcio es un proceso dolorosísimo, entonces imagínense si además, encima de que una persona se divorcie, encima su iglesia local lo hace sentir repudiado también, es decir, alejado del resto porque no puedes servir porque estás divorciado. El único pecado imperdonable, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estar divorciado no significa estar en una condición constante de pecado. Por lo tanto, un divorciado puede servir a Dios tanto como un soltero o un casado. O sea, el lugar de un divorciado dentro de la iglesia es donde sea que Dios lo llame. El mito número 2 es que Dios siempre va a querer que el matrimonio se mantenga unido. Ante todas las cosas, Dios es un buen padre. Y si vos tenés hijos o si tenés sobrinos, en caso de que no tengas hijos, preguntate, decís, a mí me gustaría que mis hijos, que mi hija, que mi hijo esté atrapado en una situación abusiva con alguien que le pega, que la maltrata, que le falta el respeto, que le hace burlas, que lo engaña. O sea, si a nosotros mismos no nos gustaría que nuestros hijos, sobrinos o seres queridos pasen por eso, ¿cuánto más Dios, que es un buen padre? Cada situación es un caso único, pero yo personalmente pienso que muchas veces Dios da luz verde para el divorcio, porque Dios no quiere que sus hijos sufran, Dios no quiere que sus hijos estén atrapados en situaciones abusivas, Dios no quiere que a sus hijos se les sea faltado el respeto. Entonces, no siempre es verdad que Dios quiera que el matrimonio se mantenga unido. Muchas mujeres, sobre todo, se mantienen en matrimonios abusivos porque dicen, ay, no quiero que a mis hijos les falte el padre. Pero yo a ellas les digo, ¿no? Muchas veces es preferible crecer con un padre ausente que con un padre presente que sea violento, que te falte el respeto, que te pegue, que te maltrate psicológicamente, verbalmente. O sea, el daño que van a tener que reparar tus hijos, que tienen que ver las peleas, los gritos constantes, va a ser mucho mayor si vos permaneces en esa situación de violencia. Es cierto que Dios ama a la familia, yo realmente creo que Dios quiere restaurar a las familias, pero en algunos casos Dios también da luz verde para el divorcio. No juzguemos las decisiones del otro si no caminamos en esos zapatos. Entonces, no seamos tan rápidos, porque siempre somos rápidos los cristianos para señalar con el dedo y decir, ay, porque vos te divorciaste, hasta que ves que un amigo se divorcia, hasta que alguno de tus hijos se divorcia, o que vos mismo te divorcias, y ahí es como que tomamos mayor dimensión. Pero no esperemos a que eso te pase. Si vos estás viendo esto y afortunadamente ni tus hijos, ni tus amigos, ni vos están pensando en divorcio, no esperes a vivir algo así para cambiar o para dejar de ser tan juzgón, sino que
replantéate, o sea, uno no sabe todo lo que esa persona llegó a vivir. Uno no tiene ni idea de lo que la otra persona tuvo que pasar. Entonces, en resumen, Dios odia el divorcio, entendiendo divorcio como el acta legal de separarse y anular un matrimonio. De la Biblia no podemos afirmar tal cosa. La Biblia no dice eso. Entonces, si vos estás divorciado y querés casarte nuevamente, o si tenés planes, o si te gustaría en algún momento volver a casarte, espero que este video te haya traído paz, porque sé que a mí me han escrito muchas personas que se han divorciado y que conocieron a alguien nuevo y tienen estos deseos de casarse. Y bueno, espero que esto te traiga paz. Yo creo que sí, vos podés volver a casarte sin ningún tipo de remordimiento, porque bíblicamente no podemos afirmar que los divorciados estén en una situación constante de pecado. Obviamente que divorciarse no es lo ideal, obviamente que muchas veces hasta divorciarse es más doloroso que hasta perder de forma literal a tu cónyuge. O sea, es más doloroso divorciarte de tu cónyuge que tu cónyuge se muera. Muchas veces. O sea, no estoy diciendo siempre, pero muchas, o sea, es dolorosísimo para los hijos también. O sea, no le deseo divorcio ni a mis peores enemigos porque, bueno, yo afortunadamente no lo he pasado, pero sí he visto muy de cerca amistades que han tenido que pasar por ese proceso y realmente sé lo doloroso que es, sobre todo si hay hijos en el medio. Entonces sé que no es lo ideal, que no es el plan de Dios el divorcio, pero también pasa y hay gracia. Hay gracia para tu vida y hay perdón. Jesús ya pagó por cada error. Entonces no armemos una doctrina que separa, aísla y juzga a los divorciados en base a versículos sacados de contexto. Los divorcios son siempre dolorosos, pero más doloroso es permanecer al lado de alguien abusivo o que te falta el respeto solo con el fin de salvar la familia. No, o sea, si Dios es un buen padre, no va a querer que sus hijos se queden en situaciones así. Y si Dios es un buen padre y si decimos que Él es nuestro padre, hagamos un buen trabajo también representándolo acá en la tierra, extendiendo perdón, misericordia y gracia ante esas personas que están divorciadas. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición. Los invito nuevamente a suscribirse al canal, les invito a que le den like, los invito también a que compartan el video. Esa es su manera de agradecerme si les gusta el contenido y de ayudarme a mí a que pueda seguir produciendo todos estos videos. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye.